¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta desde la sesión pasada. Sí, adelante. Quizás si no es el momento, pero no quiero que se me vaya a olvidar. De ¿A partir de qué edad se puede trabajar como con este enfoque? Pues generalmente yo creo que lo mejor es trabajar con adultos, Ujú, eh, jóvenes, digamos, si hay situaciones de implicaciones importantes directas, pues quizá de los 14 años en mm, adelante, ¿no? Pero, bueno, yo creo que habría que ver en general los casos, ¿no? Pero depende mucho, diría yo, en términos generales de eso. No sé si alguien tenga alguna otra opinión, pero este, ¿por qué podrías pensar que en otros casos, pues, donde no hay una situación que esté directamente implicado el joven o la joven, pues más bien los padres tendrían mucho para direccionar, ¿no? Y además ujú, una cosa importante es, pues básicamente partir de que generalmente quienes son más funcionales o más útiles para conducir a los jóvenes, pues son los padres, ¿no? ujú. Entonces, también evitar un poco esta tendencia de, aquí le traigo a mi hijo y le ajusta los tornillos que yo no he podido y ahí se lo encargo, ¿no? Y Sí, yo trabajo con niños y adolescentes, pero ya, ahorita tengo 2 de 10 años, un niño y una niña, y, he pensado utilizar como algunos elementos, ¿no? Creo que eso sí lo puedo aplicar y ya les contaré. bien, bien, bien. Pues yo creo que ahí también tu experiencia te va a ir dando Ujú, opciones. No sé sí. si alguien tenga alguna experiencia de trabajar con gente más joven, con constelaciones, sobre todo si con estructurales, ¿no? Bueno, Gracias. sí, gracias. Bueno, pues no sé si alguien más, si no, pues vamos iniciando con esta sesión. Bueno, eh, les voy a pedir que, así como la vez pasada les dije, piensen en alguna situación problemática. Igualmente les voy a pedir que traten nuevamente hoy de pensar en alguna situación que para ustedes constituya, digamos, un objetivo que quieren lograr y que donde hay alguna situación, problema que no les ha permitido lograrlo. Y anótenlo. Una situación, consulta, una Sí, sí, situación de índole emocional o una situación de índole práctico a resolver. que para ti sea una situación donde tú sientes que por alguna razón te has atorado y no la has podido resolver, del tipo que Ok, sea, ajá. ¿vale? Muy bien. Entonces piénsenla y nos vamos a ir a grupos de 3 personas. Vamos a ir Y la comentamos, esto y ahí lo que van a hacer, bueno, se presentan brevemente y comentan esta situación y les voy a pedir que comenten por qué creen ustedes que está sucediendo esto. Y cada uno de los otros dos compañeros, o sea, alguien lo plantea, más o menos 1 minuto, máximo 2. Ah, pues esta es la situación, creo que me está pasando por esto, por esto. Y los otros dos compañeros, cada uno hace una pregunta que le ayude a entender más el por qué pasa esto. ¿Sí? ¿Queda claro?
Entonces ahorita nos vamos a tratar de cuáles son las explicaciones que yo me he dado de por qué está pasando y mis compañeros o compañeras me ayudan a entender por qué pasa, con una pregunta o máximo dos cada uno. ¿Sí? Para que más o menos cada uno tenga alrededor de 3, 4 minutos. Así que les va a dar 12 minutos por grupo más o menos. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, quienes ahorita no aparecen de cara, pues cuando se pasen a los grupos les pido que ahí sí estén con su rostro para que los compañeros los identifiquen. Entonces nos presentamos, decidimos en qué orden vamos, somos solo tres, y presento mi situación y por qué no, desde mi perspectiva, no la he podido resolver. Y los otros dos me ayudan igual con preguntas de por qué no, que me ayuden a clarificar ese por qué. ¿Sale? Una, dos, tres. Bueno, vayan uniéndose a sus grupos, por favor. Hola, Andrea, para ahorita la grabación. Ah, ya llegó Entonces, Jackie. Dile. Sí. entonces les voy a pedir que chequen cómo se sienten de haber escuchado lo que hayan escuchado o de haberse quedado con preguntas o de no haber terminado de expresar. Solo anoten en este momento en una línea o dos cómo se sienten después de esto que acaban de hacer. De escuchar, preguntar, ser escuchados y preguntados. Básicamente como la sensación corporal. Y si me relajó, me inquietó, también la parte emocional, digamos, en ese sentido. Despertó curiosidad, lo que haya sido. Muy bien, vamos a regresar a los mismos grupos, eh, pero no, vamos a variarlos, no se preocupen. Pero ahora vamos a centrarnos no en explicar por qué pasó, sino vamos a platicar sobre qué cambio queremos que suceda. Como si les preguntaran a sus consultantes y el compañero o la compañera que está hablando durante estos minutos y que está hablando de la situación, ¿qué cambiaría si él o ella lograra alcanzar su objetivo? ¿Qué sería diferente en su vida si el objetivo que que quisiera lograr o ella quisiera lograr lo pudiera alcanzar? ¿Sí queda clara la diferencia? Y ahora cuando le preguntemos, pues le vamos a preguntar más sobre qué cambios habría. No le pregunten ya por qué, sino cuáles son los cambios que él o ella esperaría y cómo se sentiría. Ayúdenle a profundizar cómo te sentirías, qué harías diferente, cómo te darías cuenta que esta sesión te fue útil, etcétera. ¿Queda clara? Muy bien. Entonces vámonos a los grupos. Si nos encontramos con quien ya trabajamos bien, si no, no se preocupen. De todos modos, van a estar en buena compañía.
y nos vamos. Nos recuerden qué cambios esperaría y también quizá le podríamos ayudar a preguntar cómo le haría para llegar a esos cambios. CENET. La CENET la voy a mandar a la... Bienvenidas. Muy bien. Ahora anoten antes de que lo comentemos cómo se sienten, si se sienten igual que después de terminar el otro ejercicio o qué cambios hay. ¿Cómo se sienten ahora preguntando desde esta Me siento, modalidad? me siento descubierto por mí mismo. Bien, Gracias. gracias, Marco. Ok. Siento con menos peso, más ligera. Bien, gracias, Michelle. Bien, ¿quién quiere más comentar cómo se siente? ¿Y de qué se da cuenta si hay algo de lo que se vayan dando cuenta? Yo me siento con más claridad y eso me ayuda a Bien, enfocarme en mi objetivo. bien. Yo quiero comentar ahorita la última pregunta que me hizo Marcos. Bueno, la observación que hizo Marcos, ¿no? Del objetivo que yo quiero. Me siento la verdad muy tonta, la verdad, porque o sea, es una solución que sobreprotege a mis hijos, porque ya les dejo, como dice él, sí, tú te mueves todo, tú emigras y ellos se quedan bien cómodos con la casa bien puesta. Pues sí, pero pues ya sería su bronca, ellos son los que van a limpiar, ellos son los que van a pagar las cuentas, o sea, las pagan estando conmigo, pero, o sea, el que se hagan 100% ellos responsables de la casa, de barrer las hojas, de lavar los trastes, ¿no? O sea, lo hacen a veces sí, a veces no. Y entonces llega el papá o la mamá y hacen todo por ellos, ¿no? Entonces, si ya nos mudamos mi esposo y yo a otra casa, pues ya ellos ya se quedan. Y sí, súper sobreconsentidos y sobreprotegidos porque ni la casa ni la pagaron, ni la construyeron, ni... Pero pero bueno, ¿no? Es sobreprotegerlos, pero ya los invité a que viajaran por el mundo y no quieren, están muy a gusto acá. Pues, ok, quédate, pero pues ahora tú solito y a ver cómo le haces, ¿no? Claro. Entonces, pues es una solución a lo mejor muy tonta, pero pues según yo con eso, pues espero pues que maduren un poco. Bien, pues es esperable, ¿no? Pues sí. Parece ser. Bien, bien, gracias. Déjenme, ahora sí, compartamos un poco más del ejercicio. Sobre todo las diferencias que hayan encontrado entre una manera de preguntar y la otra. Que cada quien tiene su estilo. Esa es una. Ajá. Bien, Que mientras unos se van más para la parte analítica, otros nos vamos más por la parte emocional, que pues también es válido. Finalmente todo suma. Eso es todo. sí, bien. Perdón, Víctor, no entendí cuál es una manera de preguntar y cuál es la otra. La primera fue centrada, y vamos a plantearlo ya ahora más claramente, una fue centrados en el por qué pasan las cosas, Ujú, ¿no? sí, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué mi marido hace esto? Etcétera. La otra es, ¿cuál es el cambio que quiero lograr? ujú, ¿Y qué recursos son los que tengo para lograrlo? ujú, ¿No? Entonces, la primera, ujú, básicamente nos centramos en eso, en preguntar por qué, como generalmente acostumbramos a hacerlo en muchos enfoques, pues digamos en los enfoques terapéuticos más centrados en ujú, la tradición psicodinámica, ¿no? De ujú, entender por qué.
que es parte de nuestra cultura, ¿no? Desde que somos niños, la primera vez que la regamos o las primeras veces que la regamos, mamá y papá preguntan, ¿por qué lo hiciste, no? ¿Por qué le pegaste a tu hermanito? Y bueno, ahí Ujú. podemos tener un montón de explicaciones, Pues sí. ¿no? Pero, y digamos, si estamos muy acostumbrados a esa manera de preguntar. Y la Pues, otra manera es un enfoque de soluciones, que es el que hoy queremos revisar rápidamente, que es a dónde quieres llegar ujú, y cómo vas a llegar, qué recursos tienes para llegar allí, ujú. ¿no? Entonces, Ok. dentro de las constelaciones, pues las constelaciones familiares tienen eh, esa raíz psicodinámica, tienen ese enfoque de investigar y vamos centrándonos, ¿no? En la historia familiar y trabajamos todo el tema de la genealogía, etcétera, que puede ser muy interesante. Pero el problema es que a veces nos encontramos, supongo que a todos aquí quienes hacen constelaciones, alguien que nos dice, ya hice 10 veces la constelación con mi mamá o de mi mamá y Ujú, las cosas siguen igual, ¿no? Entonces, y a veces lo que no hemos preguntado es, o no les han preguntado es, ¿y cuál es el cambio que tú quieres? ¿Puedo hablar? Sí, claro, adelante, Laura. Ay, es que ahorita me doy cuenta de la diferencia de mi sentir. O sea, en la primera parte me sentí muy agobiada. ¿Cómo es la relación con mi mamá? ¿Cómo es mi relación con la comida? ¿No? Y cuando inicié con mis antojos fueron las preguntas que me hicieron. Yo decía, ay, cuánto trabajo tengo por hacer. Y en la segunda parte me sentí muy tranquila. Ujú. Claro, Pero no lo había experimentado hasta ahorita que lo dices. Pues sí, me imaginaba yo ya haciendo, no sé, muchas más constelaciones en mi relación con mi mamá, ¿no? Mi relación con la comida, mi historia en la infancia y la comida, ¿no? Pero es una sensación bien diferente. claro. ujú. Y entonces la pregunta puede ser, ¿y cuál sería un buen objetivo si la terapia da un buen resultado? ¿O cómo sabrías que valió la pena tomar este proceso? ¿En qué te darías cuenta? ¿No? Alguien, hay que pregunta, uno de mis maestros pregunta, ¿qué te haría decirme gracias? ¿Valió la pena hacer la terapia? ¿No? Y entonces, ¿dónde estamos poniendo la mirada? Ujú, ¿No? Yo ahora me queda esta imagen de la mujer de Lot convertida en estatua de sal mirando hacia atrás, ¿no? ujú, Y a veces así nos pasa en la terapia o en las constelaciones. Nos la pasamos mirando hacia atrás y como estatuas, ¿no? ujú, Entonces, la idea es otro o un enfoque que permite mirar más hacia el futuro, ¿no? ¿Recuerdan quien estaban la vez pasada? Les comentaba yo mucho esta analogía que hace Liliana Velarde, que dice, es como si pidieras el Uber y hay quien se sube al Uber y dice, vengo del Zócalo y el Zócalo tiene una manifestación y tal, 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 ¿no? Y alguien, y entonces el señor del Uber, pues si quiere llevarle a algún lado, le tiene que preguntar, ¿y a dónde quiere ir? ¿No? Y entonces vamos preguntando, ¿a dónde quiere usted ir? Y esa es la diferencia básica, epistemológica, diríamos, entre las constelaciones familiares, como las conocemos tradicionalmente, y las constelaciones enfocadas en la solución o constelaciones estructurales. Incluso no sé si alguna se dio cuenta, si le haya llegado alguno a suceder ahorita que hacían la entrevista, que incluso podemos entonces ni siquiera especificar totalmente cuál es nuestro objetivo. Es decir, como no lo necesito conocer como terapeuta,
mientras mi consultante sepa qué cambios van a implicar para él, ¿no? ¿Qué va a ser capaz de hacer? ¿No? En alguno de los grupos que puede entrar les preguntaba, si ocurriera el milagro que tú necesitas, el día de mañana, ¿qué podrías hacer? Diferente. No te entendí, a ver, o sea, no tanto en el objetivo, sino en lo que más bien lo que no quieres. No, más bien al contrario, en lo que quieres, porque el objetivo No se cuenta, lo que generalmente no quieres en tu, por ejemplo, la problemática que no quieres en tu vida. Eso sí lo tienes que tener claro. ¿O no? pero no, porque muchas veces puedes decir, no quiero tacos. Está bien, ¿y entonces qué quiere? Panuchos, albutes, este, cochinita pibil, ¿no? O sea, es importante saber a dónde queremos, pero básicamente a lo mejor tiene que ver con, no, es que yo lo que quiero, vine al sureste a comer comida regional. Y entonces yo lo que quiero es cualquier cosa que suene con pibil, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, Insa Sparrer dice, que es una de las creadoras de este modelo, lo que es muy importante es cuál es el anhelo que está. O sea, mi anhelo es, más bien mi deseo, mi objetivo es bajar de peso, por ejemplo. ¿Y como para qué quieres bajar de peso? ¿Cuál es el anhelo que está ahí atrás? ¿La salud? ¿Gustarle a tu pareja? ¿Conseguir nuevo novio o novia? Es decir, porque el anhelo es lo que nos va a permitir hacer el esfuerzo, ¿no? Yo pongo el ejemplo, es como cuando alguna vez tuve la fortuna de trepar al pico de Orizaba y pues vas allá arriba entre la ceniza volcánica y demás, que te cuesta trabajo mover un pie, etcétera, y dices, ¿qué carambas estoy haciendo yo aquí en un sábado cuando podría estar en mi casa tranquilamente viendo la tele, ¿no? Pero sin embargo estás ahí, ¿por qué? Pues en mi caso yo quería ver el amanecer desde allá arriba, reflejado en la nieve, entonces está padrísimo, pero tiene que haber algo que te jale, ¿no? Y eso ayuda mucho. O sea, Adelante. el deseo lo tienes que tener claro, pero también el anhelo, que es el que te va a motivar a lograrlo. Así es, sí. O sea, lo oculto que está en ese objetivo, lo que tú crees que vas a Lo hacer. más profundo, Exacto. lo Ok. más del alma, digamos, ¿no? Claro, a veces pues empezamos por lo más inmediato, ¿no? O sea, ¿cuál es el anhelo debajo, detrás de ese deseo, ¿no? Así es, sí. Ok. ¿No? Entonces, bueno, básicamente ahorita lo que quería era, no sé, más comentarios, si alguien tiene, sobre cómo es la experiencia de preguntar desde una perspectiva y desde la otra. No, pues Sí, bueno, aprovechando, Laura, perdón, adelante, Fabiola. pues se me hace súper pragmático, súper práctico, súper rápido. Digo, bueno, yo que soy más Más de enfocada, sí. acción, sí, porque, o sea, he tomado muchas terapias de aquí y me encanta que Freud, que, o sea, ¿no? Que el psicoanálisis, que si Jung, que si, no sé, diferentes tipos, ¿no? La psicología, diferentes tipos de psicología, ¿no? Que si la social, que si la humanista. Pero como dices, nada más estás removiendo cosas del pasado y de repente sí hay luces y dices, ah, bueno, va por acá, ¿no? No digo que no me haya quedado claro, pero de repente te quedas en el loop y Así es. sigues en tu presente, sigues sin avanzar, sin llegar a tus objetivos, sin realmente cuestionarte, bueno, ok, eso pasó y me está deteniendo para mis objetivos y de repente te quedas ahí, ¿y cuál era mi objetivo? Ya se me olvidó porque estoy todo el tiempo pensando que habrá sido, que me habrá traumado, ¿no?
A ver, Sí. un poco a veces quién tiene la culpa, ¿no? Ándale, Exacto. buscar culpables y de qué sirve. O sea, ya yo estoy aquí con mi mochilita llena de piedritas, sigo caminando con las piedritas, pues síguele, pero a veces me siento así parada con, sí, aquí está esta piedrita, aquí está, o sea, como que haces un alto en el camino, sí, aquí está esta piedrita, ¿verdad? Y aquí está esta chiquita, pero aquí está esta, o sea, bueno, ya, o la dejas o la sigues cargando, pero avánzale a dónde quieres ir, ¿no? Claro. Ahora, pero decías ahorita, yo nada más, y ahorita le paso a Marco y luego a Jacqueline, eh, puede tener ventajas para algunas personas, porque entonces puedo dedicarme a decir, pues me va mal en la vida porque mi mamá me sacó la lengua cuando yo fui al kinder la primera vez, en vez de haberme apapachado, ¿no? Entonces, ahorita vamos. Muy bien, Marco, déjenme, prende tu micrófono, porque por ahí estaba entrando ruido. Entonces, ahorita silencia a todos. Prende tu micrófono, Marco, y luego Jacqueline. Sí, Adelante. gracias, gracias. Sí, con esta intervención ahorita de Laura, de cómo me quedé en la primera, en el primer ejercicio, no había caído en cuenta que sí, que iba al el porqué de las cosas y en este segundo ejercicio me cayó muy rápido el 20. No me va mal económicamente, pero nunca me alcanza, ¿sí? Y nunca me alcanza porque me hago cargo de muchas cosas, de mis hijos no entraré en materia ahorita, pero de muchas cosas. Entonces digo, ¿qué pasaría con esta pregunta? ¿Qué cambiaría si me alcanzara el dinero y me sobrara un poco? Sí, me haría cargo de mí. Y le digo a mis compañeras, y yo no sé cómo es eso. Bien. Yo no sé cómo es hacerme cargo de mí. Digo, ay, cabrón, pues, ajá. Iría con los dentistas, bajaría de peso, haría ejercicio, cuidaría más mi alimentación. O sea, esa parte siempre estoy muy ocupado hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y me sirve mucho más esta otra forma de preguntar. Bien. Gracias, Marco. Jacqueline. Ujú. Ya comentaron mis compañeros similar. Sí, creo que Ujú. la primera, el por qué, está en toda la historia de todos, ¿no? Todas esas justificaciones que quedan del lado de mí y donde todos tuvieron la culpa, menos yo. Yo soy un espectador que me hicieron. Y en el otro, asumes tú la responsabilidad de lo que a ti te toca, de lo que tú tienes que hacerte cargo. Y bueno, lo que no te toca lo dejas, ¿no? Pero estás como activo a resolver lo que necesitas. Y en el otro te quedas como hasta en historia de cuento, no es que fue mi, pero falta este detalle y cuentas toda la historia así como para que me entiendan, ¿no? Porque me puse en este lugar. En el otro pues no te da ni chance. Ya, Gracias. gracias. Bien, y déjenme decirles, yo 2 veces, 3 he dicho, en algunas maneras de trabajar constelaciones familiares, porque como yo aprendí con Harald Honen, que ella viene de la misma escuela de Virginia Satir y de toda esta escuela que tiene raíces en Palo Alto, él nos enseñaba, incluso tenía la broma, ¿no? Cuando la gente empezaba a platicar mucha historia, lo mismo que Hellinger directamente, nomás Hellinger no hacía generalmente esta broma, era de, va uno, ¿no? Vuelve a empezar, va dos, ¿no? Y si de nuevo seguías intentando contar toda la historia, va tres, ¿no? Siéntate y cuando sepas qué quieres, entonces trabajamos. Pero, bueno, esto no es lo que sucede siempre. Entonces, siempre esta idea de vamos teniendo claro lo que ayuda más al consultante es ayudarle a clarificar a dónde quiere ir. Y esta es la importancia del enfoque en soluciones, ¿no? Bien, no sé si alguien más tenga algún comentario, si no, vamos un poquito más a la presentación teórica. Y pueden empezar, pues podemos ir empezando desde ya
preguntándonos a nosotros y con el consultante. A ver, vamos empezando a hacer el ejercicio de ir enfocándonos a qué cambios son los que él quiere o ella quiere lograr en su vida, ¿no? Y eso nos ayuda mucho también, porque entonces también nos ayuda a decir, a ver, estos cambios que tú quieres, ¿están en tus manos? Y entonces podemos ir a lo que yo he llamado ir a trabajar sobre una demanda POP, que significa posible, observable y plausible. Posible porque está en tus manos. Si no depende de ti, no es posible. Observable porque hay cosas concretitas que se pueden ver. A lo mejor no medir y pesar con una regla, con una báscula y medir con una regla, pero son observables porque te pueden ver sonriendo más, porque te escuchan cantar más, o porque te escuchan protestar menos, o porque te escuchan protestar más en vez de que te tragues las cosas, ¿no? Es decir, se nota en cambios observables. Y plausible porque éticamente puedes estar de acuerdo con lo que te está pidiendo. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un objetivo POP, tienes más posibilidad, incluso cuando el consultante lo observa, se escucha, tiene más elementos para decir si estoy avanzando o no, ¿no? Y entonces puedes usar, por ejemplo, las preguntas de escala. A ver si es que vamos a suponer que alguien te dice, es que quiero convertirme en una persona más valiente. Bueno, ¿y eso qué significa? Ah, pues que ya no me quedo callada cuando me molesten. Y pues puedo decirle a mi jefe, no me puedo quedar hasta las 11 de la noche, porque mi salida es a las 6 de la tarde, ¿no? Y entonces, a lo mejor le puedes decir, oye, y si hoy salieras 10% más valiente, ya considerando esa conducta observable, de lo que eras el día de ayer, ¿qué harías hoy, esta tarde? ¿No? Pues a lo mejor te dice, bueno, hoy nomás me atrevería a decirle que me quedo hasta las 8 nada más. Pero ya tiene un elemento que le permite observar su avance. Eso de querer ser más valiente es así como traducido de quiero poner mis límites, ¿no? Establecer límites, ¿no? Claro, pero ahí no me peleo mucho con cómo, si él lo pone en observables, para él está bien, ¿no? Porque si no nos podemos ir en la discusión, no, pero eso es ser más asertiva. No, pero no, a mí me dijeron que es ser, no, no importa. Tú le llamas así, nomás dime la conducta porque ahí sí nos podemos poner de acuerdo. Y a veces le cuesta mucho trabajo a las personas, ¿no? Un ejercicio que a veces hacemos es decirle a las personas, imagínate, por ejemplo, cuando están muy atoradas, ¿no? Imagínate que el milagro que tú necesitabas y que te hizo venir aquí para buscarlo, ya ocurrió y entonces tú estás dirigiendo una película sobre el primer día después del milagro. Entonces, tú eres el director de la película. Enséñale al actor que te está representando o a la actriz que te está representando cuáles son los cambios que haces. Y a veces parece tan elemental, pero a ver, ¿cómo te pararías diferente? ¿Cuál sería tu tono de voz? ¿Bajito? ¿O hablarías más firme? ¿O todavía más firme y más fuerte? ¿No? Y eso va ayudando también mucho si trabajamos desde el cuerpo, ¿no? Al ratito vamos a hacer un pequeño ejercicio porque
algo que es importante cuando constelamos es trabajar desde el cuerpo. La constelación sí es para el alma, pero el alma, hasta donde sabemos, siempre, mientras estemos aquí, radica en el cuerpo. Entonces tiene que conectarse al cuerpo también. Bien, ¿les parece que nos tomemos 5 minutitos, tomamos agüita, nos despejamos y regresamos para presentar teóricamente algunas cosas? Muy bien. Entonces, 11:17, nos vemos. Sí, sí te escucho. Perfecto. Muy bien, pues vamos regresando y creo que ahora va a tener más sentido esta pequeña presentación. Pues básicamente la idea es que podamos compartir un vistazo así entonces sobre el enfoque de solución que ya creo que va quedando más claro, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que conozcamos un poco este tipo de preguntas, experimentar las ventajas de este tipo de preguntas y cuáles serían, digamos, las características que tiene este enfoque de soluciones. Y bueno, pues que a ustedes les dé algunos elementos también para ir integrándolo en su trabajo y quizá empezar a cambiar el paradigma. Bueno, aquí ya hablábamos la vez pasada de algunos de los autores que están enfocados en la solución y el cambio. Digamos, las constelaciones estructurales vienen en este sentido directamente de Isaac Kimberg y de Steve DeShazer, quienes son quienes en la escuela de Milwaukee formulan, digamos, la teoría del enfoque de soluciones, pero que también tiene raíces en el trabajo de Milton Erickson y la hipnosis sin trance, en todo el tema del reencuadre, de seguir al paciente, más que seguir, digamos, nuestra propia agenda. Ince Sparrer, que fue alumna de Inso Kimberg, fue también alumna de Virginia Satir. Y bueno, pues a partir de ese trabajo y junto con Matías Varga, que es lógico matemático, fueron desarrollando lo que vamos a ver en la próxima sesión, que son los formatos estructurales, donde, como dice Insa, se va llevando las preguntas que se hacen con el lenguaje verbal en el enfoque de soluciones hacia el lenguaje transverbal, que es lo que hacemos en las constelaciones. Ellos comentan que las constelaciones son conversaciones que hacemos en lenguaje transverbal, que tienen una gramática que cualquiera puede aprender y entonces, como alguna vez decía Harald Honen, para constelar no necesitamos rituales de iniciación, sino simplemente aprender a manejar la gramática. Y obviamente esto requiere sensibilidad, requiere entrenamiento, etcétera. Y bueno, Giorgio Nardone, que desarrolla todo el enfoque de la terapia breve estratégica, donde digamos, igual está enfocado en soluciones, pero también va integrando el y cómo llegamos allá donde queremos llegar. Y bueno, pues ya vimos ahorita que, sin meternos mucho, no es que el por qué no sea importante, pero siempre debemos partir de qué es lo que queremos. Queremos tener un proceso de autoconocimiento que nos permita sentirnos mejor con nosotros mismos, etcétera. Pues ahí obviamente las visiones psicodinámicas son súper útiles y bueno, estos por qué nos pueden ayudar. Pero si lo que queremos es solucionar de una manera más pragmática,
si queremos salir de una situación donde nos sentimos empantanados, probablemente ¿por qué no nos ayuda? Porque se va convirtiendo como estas matrioshkas, ¿no? Que hay una dentro de otra y vamos profundizando, pero podemos seguir en lo mismo. Entonces, digamos, esta es la idea que está sustentando el buscar un enfoque diferente, el que hay muchas situaciones, sobre todo en términos de interacciones con otras personas, con nosotros mismos, donde la pregunta del por qué no nos lleva al cambio, porque nos podemos empantanar en tratar de cambiar el pasado, cosa que no resulta en general posible, ¿no? Y bueno, las asesorías enfocadas en la solución, pues digamos, parten uno de que en principio quien viene a una terapia, una consejería del tipo de asesoría que demos, es experto en su vida y sabe lo que necesita. Aunque a veces, dice Matías de una manera que me parece muy bella, se le olvida que tiene el recuerdo de Dios y nuestro trabajo es ayudarle a recordar. Otra es que nos preguntamos más qué sería una buena solución para la persona y él o ella cómo sabría que la ha conseguido. Y analizamos los problemas, pero básicamente ubicando el cómo funciona, ubicando cuándo no se presenta, cuándo se presenta más. Un poco lo que nos comentaba Fabi ahora, preguntamos básicamente, ¿qué habría en lugar de esto? Eso es muy importante porque a veces sí sabemos que no queremos estar en un lugar, pero no sabemos hacia dónde queremos ir. Y ahorita lo vamos a ver con más detalles. Y entonces, ¿qué cambios vamos requiriendo hacer? Muy bien. Ahora entonces, ya yéndonos a lo que es las constelaciones centradas en soluciones o constelaciones estructurales, pues ya dijimos, confían en que el consultante tiene el recuerdo de Dios. Básicamente se centran en conocer el funcionamiento del problema y el estado deseado del consultante. Se perciben como un lenguaje transverbal que se habla durante la constelación y por parte del grupo, que esto es lo que hace que a veces las personas que no participan en una constelación pues no entiendan de qué se trata, porque ese lenguaje, digamos, se va creando y se va desarrollando durante el proceso de la constelación. Es posible aprender la gramática y entonces cualquier persona que se empeñe lo suficiente puede aprenderlo y nos concentramos más en la estructura de los temas, es decir, en las interacciones que en los detalles. Esto nos permite que muchas veces podamos trabajar incluso sin conocer cuál es el problema exactamente de la persona. Por ejemplo, podría recibir a un consultante y preguntarle, ¿tu tema es que quieres alcanzar algo que no has podido conseguir? ¿O tu tema es que quieres salir de una situación o alejarte de algo? ¿O tu tema es que quieres tomar una decisión entre dos o más opciones? ¿O tu tema es que te sientes como metida en una niebla? Que ese es los 4 tipos de problemas con los que vamos a trabajar. En términos generales, o más bien con los que llegan los consultantes.
Y dejémoslo ahí, ahorita vamos lo avanzamos. Bueno, entonces ya hablamos del objetivo POP, ¿no? Que es importante que tengamos un objetivo que es posible, que sea observable y que es plausible. Y regularmente llegamos a este objetivo cuando hemos hablado del problema a partir de cómo funciona, cuándo no funciona de esta manera, cuándo no te sucede, porque regularmente pues tendemos a generalizar, ¿no? Es que todos los hombres son iguales. Y conoces a un hombre que en algún momento, algún personaje de la televisión, etcétera, que te parezca, que te resulta diferente por algo, y has conocido en la vida real a alguien que se parezca a eso, y entonces nos vamos permitiendo ir hacia concretar y a destruir un poco estas generalizaciones para llegar a los objetivos. Bueno, sabemos que hay distintos tipos de clientes. Esto es importante cuando trabajamos con las constelaciones, identificarlos. Son clientes que son capaces de que les des tareas y van y lo hacen, o son clientes que solo se quejan, eh, que piensan que todo lo que pasa es culpa del otro. Y bueno, cuando te encuentras con uno de estos, la mejor tarea al principio es pedirles que solamente observen sin intervenir. Y muchas veces ese pequeño cambio les empieza a revelar cosas. Y el visitante, el cliente visitante o el consultante visitante es alguien que dice, no, yo no puedo hacer nada, no podría cambiar nada. Y bueno, ya cuando estamos en el trabajo, pues eh, podríamos hacerle simplemente, ¿qué te sale bien? Y ayudarle entonces a ver recursos, porque algo que quizá no he enfatizado hasta ahorita es que el enfoque de soluciones ve soluciones, pero a las soluciones solo se llega si usamos adecuadamente los recursos. Y entonces tenemos que identificarlos. Bueno, entonces, una vez que las personas llegan, que ya tenemos un objetivo. Perdón por la interrupción, Vic. No vi los Sí. otros dos, no vi bien lo que pusiste, las otras dos. Ah, perdón. ¿Cuál era? Espérame ahí. Ya, estamos en... Sí, me adelanté mucho. Vamos, ¿qué hacemos? Pues entrevistamos. Ese es el primer paso para hacer una constelación. ¿Qué sirve para preparar al consultante, al cliente? Establecer con él una relación que pueda ayudarle, que genere confianza, etcétera. Y después preguntar qué quiere trabajar el cliente, ¿no? ¿Qué idea tiene de su situación? Y aquí distinguimos uno, qué es lo que pide, qué es lo que desea lograr. Pero tenemos que saber si somos capaces de cumplir ese pedido para poder entonces hacer un contrato o hasta dónde nos podemos comprometer. Y ya hablamos del tipo de cliente. ¿Cuál es el tipo de cliente que tenemos para saber qué tarea podemos darle? Y bueno, hacer la entrevista con actitud sistémica básicamente significa vamos dirigiendo la mirada y las preguntas no solamente a lo que le sucede a él, sino al entorno que le rodea. Cómo se relaciona con los demás, quién más tiene injerencia en este asunto, a quién más le afectaría si logra resolver, a quién le gustaría si resuelve, etcétera.
qué recursos tiene, cuáles son sus obstáculos, de tal manera que la panorámica que podamos con nuestras preguntas irle ayudando a ver sea cada vez más amplia. Porque las preguntas, recuerden, si él es el experto en su tema, solo que se le ha olvidado que tiene los recursos, entonces nuestra tarea no es darle los recursos, es ayudarle a voltear su mirada hacia sus propios recursos, ¿no? Bueno, ya vimos lo de los clientes, perdón, me había adelantado. Ya vimos lo del objetivo POP, ¿no? Posible porque está en manos de quien lo busca. Observable porque tiene acciones concretas que cualquiera puede notar. Y plausible porque éticamente está bien para mí. Y entonces, pues podemos ponernos la máscara de soy feliz o podemos ponernos a bailar. Y bueno, la idea aquí es que pues podamos ir a la acción, que resulta ser más funcional. Entonces, bueno, ya hablamos de las constelaciones. Ay, pero estoy regresando. Bueno, ya dijimos cuáles son los motivos de consulta generalmente o los temas. Son acercarse a algo, alejarme de algo, tomar una decisión entre dos o más opciones o niebla. Y algo importante, en constelaciones estructurales solo trabajamos con la opción 1 o la 3. De tal manera que cuando alguien nos dice, como les decía, quiero salir del Zócalo. Sí, pero ¿a dónde quiere que la lleve? No, ya no quiero vivir en Sudamérica. Muy bien, ¿qué se le antoja? Oceanía, Norteamérica, Europa, ¿a dónde quiere ir? ¿No? Y, o bien la posibilidad de, tengo que decidir si melón o sandía. ¿Cuál de cuál? Y entonces trabajamos en eso. Cuando alguien está en niebla muy fuerte, siente que no tiene posibilidades, hay la posibilidad de usar una técnica que se llama la pregunta del milagro o algunas variaciones que nos permitan ayudarle a la persona a, digamos, dar un brinco para salir de la situación en la que está y entonces tocar un poco con su anhelo. Avanzo tantito y ahorita hacemos el ejercicio que les prometí que tiene que ver con esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Después nos vas a decir cómo es la pregunta milagro, ¿verdad? Sí, ahorita les platico. Entonces, bueno, la pregunta milagro, bueno, de una vez se las comento. Es muy simple aparentemente. Cierren sus ojos un momento. Vamos a experimentarlo. Piensa en una situación en este momento que te agobia, la que sea. Muy bien, espérenme, porque si no nos estamos. Muy bien. Por favor, siempre traten de checar sus micrófonos para que si están oyendo otras clases, no nos desconcentren. Muy bien, entonces ahí estamos. Muy bien, entonces cierren sus ojos un momentito. Piensa en una situación que para ti resulta agobiante en este momento. Ahora imagínate que es posible
Que tú hoy termines este taller, hagas las cosas que tienes que hacer este jueves por la tarde. Llega el momento en el que te vas a descansar y si es posible a dormir. Y mientras estás descansando, durmiendo, o ambas cosas, ojalá que sí, al mismo tiempo, en lo profundo de la noche, el milagro que tú necesitas con respecto a ese tema se produce. Pero como se produce cuando estás durmiendo, no te das cuenta que se ha producido. Y sería una lástima que no te des cuenta. Entonces, mañana cuando tú despiertas y el milagro se ha producido, empiezas a darte cuenta cuando abres los ojos. ¿En qué te das cuenta? Quizá despiertas más rápido, quizá en vez de brincar de la cama, hoy te tomas un poco de tiempo para respirar, quizá en vez de levantarte enojada, enojado, dices gracias, sigues, haces tus cosas cotidianas, quizá hay algún pequeño cambio en la manera como inicias el día, quizá desayunas diferente. Y las personas que viven junto a ti o cerca de ti, ¿en qué se dan cuenta que hubo un cambio? ¿Qué notan en ti? ¿Les alegra o les molesta ese cambio? ¿Y tú cómo reaccionas a su reacción? Si les molesta, ¿evitas seguir haciendo lo que te agrada o continúas haciéndolo, aunque les moleste? ¿Vas a tu trabajo o por la calle? Quizá un vecino o vecina se da cuenta que hay algo diferente. ¿Qué nota en ti diferente? ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Y estas personas de fuera de tu casa se alegran o se molestan de tu cambio? ¿Y tú cómo reaccionas a su reacción? ¿Mantienes el cambio o renuncias a él? Muy bien, ahora toma una respiración, haz un gesto que a ti te permite integrar dentro de ti de aquello de lo que te hayas dado cuenta. Y entonces date cuenta que quizá tienes ahora alguna clave sobre qué necesitas hacer en relación con este tema. Respira profundo y cuando esté bien, ve abriendo tus ojos. Muy bien, pues esta es una versión de la pregunta milagro. Pueden buscar en internet, van a encontrar varias, pero básicamente en esencia es este brinco al futuro deseado. Dos cosas importantes. No es importante saber en qué consiste el milagro. Lo importante es que sucedió. ¿Sí? Y segunda, que el milagro sea un milagro posible. Hay una anécdota de Steve DeShazer. Inso fue quien descubrió y desarrolló esto y lo descubrió. La anécdota es que estaba ella trabajando con una consultante que tenía un problema muy fuerte de alcoholismo y entonces la consultante decía, no, mi vida está
hecha pomada, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ella le pregunta, bueno, ¿y usted qué necesitaría para estar mejor? Y dijo la consultante, un milagro. Y entonces Ínsolo la pesca al vuelo y le dice, ¿y si ocurriera ese milagro, qué cambiaría? ¿No? Y ahí serendipia y ahí nació la pregunta del milagro, ¿no? Y luego Steve DeShazer dicen que un día estaba con un paciente que le habían amputado un brazo y le hace la pregunta milagro y el paciente le dice, pues me crecería el brazo. Entonces DeShazer se queda callado y después de un rato dice el consultante, un milagro posible, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, bueno, ya, ahí siguió su curso la terapia. Muy bien. ¿Queda clara la idea de la pregunta del milagro? Bueno, entonces, continuemos compartiendo la pantalla. Muy bien, y entonces les decía, puede haber otras versiones que son preguntas de proyección al futuro, ¿no? ¿Cómo te darías cuenta que la sesión ha sido útil? ¿Cómo imaginas tu vida como resultado de la terapia o de la constelación? Que nos permitan o que le permitan sobre todo al consultante ver qué cambiaría. Y entonces, bueno, sobre el objetivo de las personas, les decía, a veces se trabaja encubierto y entonces no necesitamos conocer la pregunta, pero a lo mejor, ¿qué nombre le pondrías a tu pregunta? Pues se llama, bueno, entonces si se resolviera, ¿habría alguien que se molestaría? No necesitas decirme los nombres, pero a lo mejor, pues ponles un número. Pues 1 y 2 se molestarían. Y quizá 1 y 2 para mí son los gerentes, o 1 y 2 son mi esposo y mi hija, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo señalo, ya lo veremos quienes se integren al diplomado, porque por esto nos permite trabajar entonces de una manera donde el consultante no se expone, sobre todo cuando trabajamos en poblaciones pequeñas o con temas delicados, ¿no? Y una vez que tenemos el objetivo, pues decíamos, vamos al contrato. ¿A qué me puedo comprometer? Y existe lo que llamamos preguntas de escala, es decir, si 0 es no tengo nada de valor y 10 soy lo más valiente que puedo ser, ¿en cuánto en cuánto estás en este momento? Y a lo largo del proceso podemos usarlo. A lo mejor en la primera sesión cuando llegaste, dijiste que estabas en 4 de valor. Hoy que estamos en la tercera sesión, ¿en cuánto crees que estás? No, pues estoy en 8. ¿Y qué necesitarías para llegar al 9? Y así vamos permitiéndole al consultante tener elementos que le permitan observar su progreso y a nosotros también, ¿no? Que vamos avanzando. Y bueno, esta entrevista inicial, pues se cierra con un elogio que es reconocer algo del cliente que él ha podido hacer bien, ¿no? Que tiene que ver también con los reencuadres de Erickson, porque cuando la gente nos dice, no, pues es que he sido la peor mamá del mundo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor decirle, oye, pues veo que aunque te consideras la peor mamá del mundo, me dices que tus hijos lograron terminar su carrera, lo que escogieron, que se sienten tranquilos. eh, y eso me parece que puede ser algo que en algún momento te podrías reconocer.
porque no le voy a decir tienes que reconocértelo, pero el que lo vea desde otra mirada puede ayudarle. También hacer un resumen de entonces, déjame checar, con todo esto que tú me dices, ¿qué quisieras lograr? ¿Qué objetivo que es el que crees que podríamos tener? Y entonces, que él lo diga. Y luego podemos preguntarle, y esto ya nos lleva a la tarea, y entonces, ¿qué crees que podrías hacer? Y a lo mejor de aquí a la siguiente sesión, ¿qué podrías hacer? Ah, pues es que quiero bajar de peso y se me es muy difícil. Bueno, y entonces, con todo esto que a lo mejor ya fuiste viendo sobre tus limitaciones, sobre el hecho de que cuando empiezas a adelgazar, tu pareja se enoja y te empieza a regalar chocolates, etcétera. Ah, pues entonces a lo mejor lo que puedo hacer es solo aumentar las lechugas y disminuir las tortillas. Y siempre tratando de que sean cambios que puedan sostenerse a lo largo del tiempo, que no generen la respuesta de homeostasis de todo sistema, ¿no? Y entonces podemos formular una hipótesis de qué es lo que tiene que trabajar esa persona. A partir de vemos que tiene un tema donde está confundiendo una cosa con otra, o parece que está viendo en el jefe a alguien más, entonces tendríamos un tema desenfocado. A lo mejor otro tema, puede ser que tenga un tema de conexión, porque no sabe diferenciarse de su madre, y entonces hay que ayudarle a desconectarse, a hacer una separación sana. O al revés, a lo mejor está demasiado separada, separado de sus emociones. Hay que ayudarle a conectar o hay que ayudarle a equilibrar. Siempre nuestras hipótesis son tentativas, es decir, puedo estar equivocado y quien me va a corregir en el proceso será el consultante a partir de los logros que vaya teniendo. A lo mejor formulo en algún momento una hipótesis que me dice no es. Entonces, si yo digo me sigue sonando, bueno, pues a lo mejor la dejo un poco a un lado y luego vuelvo a probar. Pero siempre es importante, no la impongo y menos como solo un ritual, ¿no? Obviamente la pregunta importante es, ¿vale la pena constelar? ¿Tiene sentido? Y bueno, ya vamos a ver en la siguiente sesión los formatos. Y aquí, bueno, solo como ejemplos, ¿no? Si el tema es que me dice falta algo, hay una sobrereacción, eso me está indicando que puede haber un tema desenfocado y hay una constelación específica que se llama así. Constelación del tema desenfocado. Quiere alcanzar algo y no ha podido, ahí puede ser que nos sirva la constelación del problema o la constelación de acercamiento a la solución. Tiene que decidir, puede ser que nos ayuden o el cuadrado de valores y el tetralema, y o está en una confusión muy fuerte, niebla, podríamos usar el formato de 9 o el de 12 cuadrados, ver posiciones o necesita nuevas informaciones. Entonces podría ayudarnos tanto para la confusión como para y aclarar pues la entrevista geométrica de soluciones. Ahorita nada más les doy los títulos, ya los veremos en la siguiente sesión. Y luego hay, antes de cerrar y empezar a constelar, hay dos preguntas que son importantes. La pregunta, ¿hay algo más, hay alguien más a que quieras incluir? ¿O crees que se coloca, perdón, algo más que esté influenciando? Por ejemplo, pues sí, el tema, si es un tema, digamos, una constelación que tiene que ver con negocios, pues el tema de los impuestos o los cambios de gobierno me van a afectar. Ah, pues hay que ponerlos probablemente.
Y hay una pregunta que es muy importante. Si tú lograras alcanzar ese objetivo, ¿habría alguien importante para ti? ¿Quién crees que dejaría de quererte o a quien crees que dejarías de parecerte? A esta pregunta le llamamos la pregunta de la disimilitud. Y si ellos nos dicen, sí, sí habría alguien, puede ser que piensen, mi abuelo, porque mi abuelo quería un negocio como el que yo quiero, pero no lo pudo lograr. Eh, o mi primo, porque tiene el mismo negocio y entonces, pues se molestaría porque sería yo su competencia, etcétera. Se colocan como elementos de contexto. Y algo que yo llamo la pregunta inocente, que no es muy inocente en realidad, es, ¿hay algo importante que yo no te haya preguntado o que no me hayas dicho y que crees que debo de saber antes de empezar? A veces esa pregunta nos hace revisar todo. Y bueno, hasta aquí dejo para un pequeño espacio para que formulemos algunas preguntas. Y empezarles a decir que ya tenemos las fechas y el horario de nuestro próximo diplomado. ¿Qué tal les hablo más? Bueno, preguntas, Puedes, comentarios hasta acá. puedes dejar lo de las fechas para Sí, tenerlo. ahorita Tantito, por favor. se Ajá. los sigo compartiendo. Pues, gracias. Sí, ¿sí lo están viendo? No, A te ver, fuiste de paso. si no, no sé. A ver, déjame ver qué está pasando. Te fuiste de paso. Sí, a ver, ahí está. ¿Ahí sí la Ahí está. ven? Sí. Perfecto. Voy a poner la copita y en... ya. Ahora sí. Ajá. Bueno, pues preguntas, comentarios, ¿cómo se quedan con esta panorámica? ¿A alguien le parece interesante, esperanzadora para los consultantes y cargarnos menos a la hora del trabajo? A mí sí se me hace muy interesante. De hecho, por eso me metí, porque siento que complementa mucho mi trabajo en algunos aspectos que a lo mejor no había considerado, y las preguntas estas, es muy difícil como desaprender una cosa para aprender otra, y esa transición no la pude hacer, entonces por eso me metí otra vez para ver si la puedo hacer, no desaprender, pero sí como poder separar. Y me gusta porque no necesitas tanto rollo, o sea, solamente te centras en una cosa y sales, o sea, me gustó mucho la metáfora del Uber. Gracias, sí, es muy bella. Muy bien, gracias, Rosy. Muy bien, ¿alguien más? Marco. No, eso que creo que lo que dijiste ahorita, ¿no? Todas las anteriores, esperanzadora, práctica, descansada, son formatos y no implica tanto meterse tanto en los temas del pasado y toda la historia, todo el genograma y todo esto, ¿no? Es, como dice la compañera, la metáfora del Uber está excelente. ¿A dónde quieres ir y con qué recursos cuentas, ¿no? Digo, habrá más cosas, obviamente, pero es más ligera para el consultante, para el consultor. Ya. Y ya veremos en la siguiente sesión que no necesariamente es superficial, No, 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 puede no, ir a no te mucha profundidad también. sí, no, no estoy pensando.
Ajá, gracias. Gracias, gracias. Pues, Muy bien, ¿alguien más? Pues me gusta la ampliación del tiempo porque nos habías mostrado otra estructura, ¿no? Que era cada jueves o viernes, creo que era Ajá, viernes. sí. Pero sí, creo que me gusta más esta, porque nos da más oportunidad entre una sesión y otra, pues de leer, ¿no? De aplicar, si podemos ya ir aplicando. Me gusta más. Gracias. Y además acá, la idea de que sean 3 horas nos permite tener 1 hora para dedicarlo a práctica, Mm. a revisar práctica y entonces no solamente hacerlo teórico o que decirles, pues se hace así, ya hay que Dios los acompañe, ¿no? Sino más bien, pues sí, vamos practicando, lo hacemos en la sesión y luego también tendremos espacio para ir viendo cómo les va yendo, ¿no? Y dudas que irán surgiendo, porque dice Matías que el lenguaje es como una ciudad, ¿no? Que a medida que la caminamos, pues vamos descubriendo nuevos callejones, ¿no? ujú. Y entonces no se acaba de explorar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos, comentar? ¿O algún Me parece comentario? súper interesante. Yo, pues, no soy experta en constelaciones, pero no sé si este curso es para mí. O sea, yo podría ser una buena clienta pero no sé si yo tomarla. O bueno, esto a mí me ayudaría a mí crear mis propias estrategias o sea, digo, yo no lo quiero, yo no soy consteladora, pero, Para autoconsumo puede ser muy útil, perfecto, porque además eres emprendedora y ahí te va a dar pistas bien importantes también, perfecto. ¿no? Sí, sí, me parece un enfoque buenísimo. Pero es justo qué bueno que comentaste, es porque digo, bueno, o sea, no hay que descartar el indagar en el pasado, ¿no? Porque ¿No? tiene un peso muy importante, ¿no? Y a veces son lentes o vendas que nos ponemos en los ojos y eso a veces no nos ayuda, no, por eso tenemos esa neblina a veces, ¿no? Porque no tenemos Ujú. cosas claras de nuestro pasado. Pero sí me gusta este enfoque bien práctico. Yo creo que sí me va a servir muchísimo. Ya, ya, ahora que les mande ya con más detalle el programa, lo irán viendo. Espero que sí se animen. Muy bien. Sí, adelante, adelante. ¿Alguien más? Y si no, bueno, pues vámonos. Doctor, Sí, yo adelante. lo que quería saber es si es el mismo costo para los que ya tomamos la formación. En principio sí, pero voy a considerarlo y ya les aviso, porque sería como un repaso Gracias, para ustedes. gracias. Que aquí estarían, en ese caso estarías tú, estaría Rosy, y probablemente se incorporen más. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente sesión, que hablaremos de formatos, ya lo verán con más detalle y antes de irnos a las vacaciones. Muchas Sale gracias. pues. Muchas ¿Cuál es gracias. la Okidoki. siguiente Dale. sesión, Gracias. Víctor? El siguiente jueves igual a las 10. Este mes, ok. Sale, nos vemos. Gracias. Gracias, Hasta Vic. luego. Chao. Gracias. Bye, Buen bye. Gracias, día. Gusto maestro. Bye. Chao. conocerlos a Gracias, bonito día para todos. todos. Bendiciones. Igual, igual. Por Gracias. favor, si tienen a alguien más que le pueda interesar, que se incorpore en la siguiente sesión. Gracias, hasta luego. Ojalá Ok. pueda abrirlo en fin de semana. Los que yo invité por trabajo se les complica. Sí, hay Bien. muchos también. Gracias, lo voy a considerar. Y ya les aviso si hago un resumen Ándale, un resumito de Sí, fin de de las estaría semana. genial. sesiones. De mucha Sale energía. pues, ya les aviso. Gracias. 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 Chao, Bye. chao.